Tengan buenas noches, hermanos. Voy a dar lectura a 8 versículos de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8, que va a ser base de lo que vamos a decir en este día. Apocalipsis 1, versículo 1 al 8 dice así: la revelación de Jesucristo. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de sus palabras, de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las iglesias. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acompáñenme a orar unos segundos. Señor, permite que este tiempo sea de advertencia, de bendición, de edificación. Toca nuestras vidas. Santifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Que este tiempo, Padre, sea llenado de tu presencia. Lo que estarán oyendo, que estas palabras sean de bendición, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo profetizó hace más de 2000 años atrás que vendría por segunda vez, pero su venida sería marcadamente diferente de como cuando estuvo aquí. Diferente porque no vendría a quedarse, sino ahora vendría a llevar a todos los que creyeron por generaciones y santificaron sus vidas en su sangre y esperaron su regreso. Diferente porque, uno, estaría marcado de sucesos profetizados para cumplirse a través de las generaciones. Y dos, porque su venida sería un evento sobrenatural y con un escenario cósmicamente maravilloso, en donde todas las naciones que no creyeron serán espectadores terriblemente sorprendidos, para llevarnos a todos los que creímos en Él a una patria mejor, a una sociedad mejor, a la vida eterna, a los lugares celestiales, donde no habrá muerte, ni enfermedades, ni lágrimas, ni sufrir, donde la felicidad será Dios por la eternidad. Para llevarnos a todos los que creímos en Él a una sociedad mejor. Es por eso que todos estos eventos profetizados no es para atemorizarnos, solo indican que estaremos dentro de una atmósfera que preparará su venida, y cada evento advertirá y aconsejará que debemos prepararnos, santificarnos y congregarnos para verle pronto. Entonces, ¿cuáles son estos eventos que indican cuán cerca está el Señor Jesús? ¿Y cómo será su venida? ¿Cuál será la señal que indique que llegó? ¿Y qué vendrá después? Es por eso que en estos momentos veremos 4 puntos que corresponderán a estas cuestiones. El primer punto que trataremos es ¿quién es aquel que vendrá? El segundo punto, ¿en qué momento vendrá? El tercer punto, ¿cómo será su venida? Y el cuarto punto, ¿para qué vendrá? Entonces, vayamos al primer punto rápidamente. ¿Quién es aquel que vendrá?
He aquí que viene, nos dice el verso. Pero, ¿quién es aquel que viene? A diferencia del Jesús que conocemos en los evangelios, este Jesús que vendrá se revelará en todo su esplendor y gloria. Ya no será el Cordero de Dios, sino el Dios de poder en toda su majestad y esplendor. El verso 1, parte A, dice la revelación de Jesucristo. Y solo en esta frase se halla algo fascinante, pues la palabra griega para revelación es apocalipsis. Interesante. Y esta palabra significa desvelar, descorrer las cortinas, poner a la vista, quitar la cubierta, o sea, mostrar algo que estaba oculto. A lo que sugiere que lo que se sabrá de Jesús será algo que aún no conocían, será algo sumamente grandioso, que ni Juan ni nadie conocía hasta ese entonces. Y que todo lo que se sabía de Jesús en la tierra no era todo lo que se debería de saber, pues aún no era lo único. Es por eso que Dios se agradó de revelar quién era realmente Jesús, quién era realmente su Hijo. Y es por eso que Dios reveló las grandezas de Cristo a Pablo, a Pedro y aquí a Juan. La revelación de Jesucristo, dice el verso. Y esto tiene que ver con la gloria y autoridad de Cristo. Pero ¿cuál es esa revelación de Jesucristo? ¿Cuál es esa gloria y autoridad? El verso 8 nos responde: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. La revelación de Jesucristo es entender que en Jesús se resume todo. Es entender que Jesús es todo. Es entender que no solo Él es la vida en el sentido de una opción a vivir, sino que Él es la existencia de la misma existencia. Sin Él no hay nada. Es entender que toda la existencia, toda la historia, toda la vida, toda la humanidad se resume en Cristo. El tiempo, el espacio, la existencia, la materia, el comienzo y el fin habitan en una sola articulación de sus palabras. Todo se reduce a un punto subatómico porque Él es el todo. En Él se halla el inicio del inicio de las cosas. Él es aquel que da existencia a la existencia. Jesús dice que Él es el principio de todas las cosas. Jesús dice que Él es también el fin de todas las cosas, porque Él es el alfa y el omega. Y este entendimiento era una nueva revelación para Juan. Y no solo una nueva, sino una de las más grandes y portentosas, pues en Cristo todo existió. Y en Cristo todo dejará de existir. En Él se halla el fin del mundo y de todos los poderes cósmicos, como el conocimiento, como el comienzo, de un mundo nuevo. Toda la infinidad del universo a su voz puede enrollarse como se enrolla un papel. La creación, la naturaleza y vida humana subsisten porque Él las permite. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta revelación que Dios hace de su Hijo pone de manifiesto el inimaginable poder que Cristo tiene de la existencia. La incalculable potestad y soberanía sobre todos los tiempos. Pone de manifiesto su presencia en la historia de toda la humanidad, porque Él está en el principio, el Señor está en el fin. Pone de manifiesto la autoridad total que tiene para marcar el fin de las cosas cuando Él le plazca. Pone de manifiesto la infinita misericordia y paciencia a través de las edades, esperando el arrepentimiento de la humanidad. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 1 versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí la palabra reunir en griego es anakefalaio, que significa recopilar, sintetizar, resumir, extractar, condensar y presentar como un todo.
Interesantemente, la palabra anakefalaio es un compuesto de dos palabras griegas. Ana significa arriba y kefalaio cabeza. Y lo que nos quiere decir Pablo aquí es que todas las cosas se resumen en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y que Él es la cabeza y que todo se extracta, se sintetiza, se condensa en Él, en el sentido de que toda la existencia es impotente, incapaz e ineficaz para existir por sí sola, y así sea siempre. Gloria a Dios. Y que todos entenderán que el concepto de Dios excede supereminentemente a las cumbres de la majestad de todos los conocimientos y pensamientos jamás ideados. Este Jesús es el que viene. El Jesús que mostrará que a quien desecharon no fue a un hombre, ni a una filosofía, ni a un simple creer. Jesús mostrará que a quien desecharon fue al Dios que hizo existir la existencia. Él vendrá a mostrar que es el Dios que dio vida, tiempo a todo ser humano y sabrá la humanidad que Dios es más grande de lo que jamás nunca imaginamos. Y quisiera abrir un paréntesis aquí, porque lo que hemos visto hasta aquí es lo que Dios reveló a Juan sobre la grandeza y majestad de Jesucristo. Ello era indicativo de cosas que deberían suceder. El verso 1 nos sigue diciendo, la parte B, para manifestar. La revelación de Jesucristo para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Y esta manifestación tenía intenciones inevitables e ineludibles de parte de Dios. Mejor dicho, lo que Juan estaba admirando en ese entonces eran propósitos de Dios. Eran propósitos divinos. ¿Y cuáles eran? Uno, que tal revelación de Jesucristo marcaba total y exaltadamente toda su veracidad. Para Juan, el ver la maravilla de aquella revelación y entender quién es el Señor Jesús, le llenó de un entendimiento tan profundo de la gloria de Cristo, que tal revelación para Juan era una gran y divina confirmación. Era la veracidad de Dios, y tal veracidad sería inevitable e irrevocable. Porque esto implicaba que el mundo pronto sería testigo de muchas cosas terribles en el transcurrir del tiempo. Y dos, que tal revelación marcaba la prontitud del cumplimiento de las cosas. El Señor Jesús se reveló a Juan para marcar el comienzo, para dar aviso, para advertir de que las cosas profetizadas se empezarán a cumplir y que será inevitable. Pues sucederá. El verso dice, las cosas que deben suceder pronto. A lo que deberíamos preguntarnos hasta aquí, ¿cuáles son las cosas que sucederán pronto? ¿O cuáles son las cosas profetizadas que sucederán? Y lo que el verso 1 y el verso 7 nos responden de esta manera. Por un lado, existirá una atmósfera de sucesos profetizados que se cumplirán para señalar cuán cerca está el Señor Jesús. Porque dice las cosas que deben suceder pronto. Y por otro lado, la inminente, gloriosa e inevitable segunda venida del Señor Jesús. Porque dice, he aquí que viene. Entonces, ¿cuál será esa atmósfera, ese ambiente de sucesos profetizados? A lo que nos lleva a respondernos en el segundo punto a tratar. ¿En qué momento vendrá el Señor Jesús? El regreso del Señor Jesucristo se dará dentro de un marco profético, dentro de eventos que deben cumplirse en todo el mundo. Mejor dicho, el mundo entero se verá rodeado de una atmósfera de eventos mundiales que han sucedido y sucederán a través del tiempo. Y al cumplirse cada evento, debemos entender que el Señor Jesús está cada vez más cerca. Los eventos de desastres naturales, pestes, hambres, seguidos de un sinfín de números de muertos, tensiones nacionales, traumas psicológicos, familias destruidas, sociedades en quiebra, guerras por todos lados, que harán que muchos duden de la existencia de Dios. Pero todo esto
debe llevarnos a entender que es el cumplimiento de lo que ya se ha dicho. Y si se está cumpliendo ante nuestros ojos, debemos tomarlo como el aviso a prepararnos para su inminente llegada. Aunque cada evento experimentado pueda ser duro, crítico, triste, desalentador, doloroso, hiriente, estos dolores solo marcan que se avecina su llegada. Se ha hallado en muchos casos y muchas ocasiones que el desastre y el dolor es para algunos como un maestro que insinúa quién es Dios. Muchas veces los desastres naturales hacen ver a la humanidad lo frágiles y diminutos que somos. Y aunque muchos no lo vean así, los desastres naturales despiertan al alma adormecida que cree que todo lo tiene, que cree que lo que tiene le da la seguridad de no necesitar de nada. Porque aún al más osado incrédulo se le puede ver clamando misericordia en medio de desastres naturales. Pero entonces, ¿cuáles son aquellos momentos? ¿O en qué momento vendrá y cuáles serán esos momentos? Ahora, existen muchos eventos profetizados por el Señor Jesús que se están cumpliéndose, a lo que solamente apuntaré a algunos eventos. Me refiero a eventos de interés social, general, de interés mutuo, que pasaron, que están pasando y pasarán. A estos eventos el Señor Jesús los llama principio de dolores. Y quiero ahí que vayamos rápidamente a Mateo 24, versículos 6 y 8, donde dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículo del 4 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice el verso. El Señor Jesús asegura que todo el mundo oirá. Y esto será una constante en las edades. No solo el hecho de la existencia de guerras, sino que el mundo entero oirá de guerras y de rumores de guerras. En otras palabras, se hablará todo el tiempo con respecto a estas cosas, tanto de las que sean reales como de las que puedan estallar en cualquier momento, porque dice rumores de guerras. El tema de la guerra será predominante en el hablar diario. Y así ha sido desde el principio hasta el final del siglo XX. Todo el siglo se ha caracterizado por guerras mundiales, guerras frías, acciones militares, guerras civiles, conflictos fronterizos y revoluciones de diversos tipos. Inclusive el término mismo, misión de paz, termina siendo en muchos casos una insinuación para referirse a la guerra. El principio de guerras y rumores de guerras es un paso necesario que conduce al regreso de Cristo. Pero el Señor Jesús también dijo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y desde que el Señor Jesús lo dijo, hasta nuestros días han pasado más de 2000 años y se han reportado pestes y epidemias a lo largo de la historia, marcando hitos en las edades y dando prueba que lo que dijo el Señor Jesús se cumplió, se vendrá cumpliendo y se cumplirá hasta la última palabra. Pero el Señor Jesús también dijo que habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí la palabra hambres en griego es limos, que es escasez de alimentos. Interesantemente, el verbo para esta palabra es leipo, que quiere decir dejar salir, estar ausente o faltar. Y lo que trata de decirnos es que existirá una escasez de alimentos que no se podrá detener y eso producirá el hambre en diferentes lugares. No es la crisis económica la que matará de hambre, sino que teniendo dinero no sabremos en qué gastarlo porque no habrá que comer.
Y quisiera decir que existen lugares en gran escasez donde niños mueren de hambre casi todos los días. Y han cambiado sus costumbres alimenticias por comer ratas, tarántulas, beber orina de animales, donde no existe leche, pan, agua. La historia nos dice que Perú con sus paquetazos, Argentina con su escasez, África con su hambruna, Estados Unidos temblando años atrás ante una posible gigantesca recesión económica, Venezuela pasando lo que ya sabemos. Nos dicen que los tiempos profetizados están pasando por nuestros ojos. Y ni qué decir de los dichos por el Señor Jesús cuando dice y terremotos en diferentes lugares, cuando ya este tema es de alarma mundial. Ningún país ha dejado de tener un terremoto. El Señor Jesús a esto lo llamó principio de dolores en Mateo 24:8, que a la misma vez esto significaba dolores de parto, porque la frase principio de dolores se refería a las contracciones que una mujer sufría en su parto. A lo que esto dibujaría un escenario de aflicción, un sentimiento de pena, angustia a nivel mundial, pues en diversos lugares existirá sufrimiento. Pero esto solamente será principio de dolores, infiriendo tres cosas. 1. Que los dolores seguirán o irán en aumento. 2. Que estos dolores apuntarán a la prontitud de su venida. Y 3. Que estamos dentro de un ambiente de profecías cumpliéndose. Ahora me pregunto, ¿el mundo estará en estos momentos en dolores de parto? Pero aún debo decirles que existe otro factor que muestra el ambiente profético, que anuncia la prontitud de su venida. Y esto quizás sea el peor de todos, y es la más triste. Es el desvanecimiento del amor por la influencia del mal. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. A simple vista esto parece sin sentido, pero lo que trata de decirnos el Señor Jesús es que la iniquidad será tan generalizada que la gente ya no tratará de esconder sus pecados. El pecado será practicado abiertamente e impúdicamente, puesto que el amor es lo único que cumple perfectamente con la ley moral. La abundancia de inmoralidad tendrá un efecto congelador del amor genuino. ¿Y acaso esto no está ocurriendo cada vez en nuestros días? El Señor Jesús en Lucas 17, versículo 28 al 30, lo dice de esta manera. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que sucedió en los días de Lot fue algo que nadie imaginó que existiera en aquellos tiempos. Era Sodoma una nación entregada total y completamente al desenfreno sexual, en donde todas las aberraciones sexuales se cometían libremente. El lesbianismo, el homosexualismo, las violaciones, la zoofilia, la pedofilia eran cometidas como algo natural de la vida y vivían sin temor alguno de Dios. Su vida seguía con naturalidad. Hoy en día existen países en donde se ha legalizado la pedofilia y las violaciones son tan comunes que las mujeres deben salir a la calle con protección interna. En otros lugares las prácticas de la zoofilia son tomadas como un gusto personal, existiendo prostíbulos solo para personas que desean tener relaciones sexuales con animales. Hermanos, ¿el mundo estará en estos momentos en dolores de parto? Pero, ¿qué significa estos momentos? Nuevamente Apocalipsis 1, versículo 7, parte A dice, he aquí que viene. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que significa todos estos eventos es la preparación de la iglesia. La iglesia tiene que entender que si estos eventos van cumpliéndose, no nos queda más que aceptar que su venida está más cerca que nunca. Juan en Apocalipsis 1, versículo 7 expresa con gran reverencia, he aquí que viene. Y esta expresión en primera guarda el más profundo deseo de adoración, he aquí que viene.
Y la iglesia debe levantarse sabiendo que está cerca y debe adorarle como se merece, con el deseo de ser santo, limpio, lleno de amor por la iglesia y por los demás. He aquí que viene. Es un llamado a prepararnos, a llenar nuestras lámparas de aceite. El gozo que sobrecogió a Juan, ese mismo gozo debe llenarnos. Los deseos de verle deben ser nuestros deseos. Estos eventos de cosas cumplidas son una nueva oportunidad de arrepentimiento. No importa lo lejos que estemos de Cristo, debemos volver en arrepentimiento, debemos volver al primer amor. Debemos venir a congregarnos, porque Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero no solamente es una advertencia para la iglesia, este llamado, sino también es una advertencia al pecador. He aquí que viene. Es un llamado para el pecador. Mateo 24, versículos del 37 al 39, el Señor Jesús dice de esta manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos eventos cumplidos no solo son un llamado para la iglesia, sino también son un llamado a diario por parte de Dios, insistiendo al pecador que venga arrepentido a Él, que venga corriendo a Cristo y será salvo ya. Estos eventos son una advertencia al pecador, son una advertencia para todo aquel que no tiene a Cristo como su Salvador, para todo aquel que rechazó a Cristo, porque aún queda tiempo. Sin un llamado para todo aquel que escuche su voz. Este es un llamado para todo aquel que escuche su voz. Esto indica que nadie detendrá la venida. Y aquí que viene implica estas tres cosas implícitas. Advertencia para la iglesia que se prepare, advertencia para el pecador que se arrepienta, e implica que nadie va a detener su venida. Y aquí que viene. Eso infiere que nadie va a detener su venida. Y estos eventos indican su inminente e inaplazable e inevitable regreso de Jesucristo a la tierra. Entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo será su venida? Hablamos de un marco profético, pero ¿cómo será su venida? Apocalipsis 1:7 e interesantemente en Mateo 24:30 dicen casi lo mismo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y miren, interesantemente, en Mateo 24:30 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Cómo será su venida? En primer lugar, su venida será una manifestación visible, porque el verso dice, y todo ojo lo verá. Veamos Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá. Justo en aquel tiempo, o cuando pasen tales cosas, algo se manifestará, algo se dejará ver, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo. Y digo sorpresa, pues en primera tal evento será maravilloso, en el sentido de que todo ser humano podrá ver. Pues la palabra aparecer aquí en el griego es phaino. Y la palabra phaino significa iluminar, brillar, hacer manifiesto, específicamente por rayos, luminosidad. Tal expectación estará llena de un sentir de maravilla, de sorpresa, de estupefacción. Será una escena nunca jamás vista. Luces que sobrepasan a las del sol, bellezas de matices de luces que el arco iris avergonzaría.
Toda estrella se verá opacada por la belleza de aquella aparición maravillosa. ¿Y qué aparición será? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todo esto solo será la preparación, el preludio, la presentación de la expectación más grande y portentosa que verán todos los seres humanos. Lo que pasará en aquel entonces será algo fuera de lo natural, que solo se encuentra en las cúspides de las bellezas celestiales, escondidas a los incrédulos. En aquel entonces, aquella visita golpeará con asombro y gloria a todo ser viviente. Será la aparición del Señor Jesucristo. Será la manifestación de la segunda venida de Cristo. Y esto es la marcación del final de todos los tiempos. El pasado, el presente, el futuro fundiéndose en un solo punto, la segunda venida del Señor Jesús. Pero no solamente será una manifestación visible, sino también habrá una terrible lamentación. Porque la parte B del versículo 7, primera de Apocalipsis 1, dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y para la parte B del versículo 30 de Mateo 24, dice: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Si al principio dije que muchos se maravillarán por la hermosura de tal evento, quiero decirles también que muchos también sufrirán con agonía del alma. Habrá un gran lloro, gran clamor de tristeza, gemir por todos lados, súplicas de dolor. Jesús da por hecho que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero ¿por qué se lamentarán? 1, porque todo lo que se dijo de Jesús fue la gran verdad. 2, porque lo que verán será terrible. Jesús vino y ahora es el fin. 3, porque será la hora de juzgar a todos con un veredicto ya en la mano. Los que creyeron se irán con él, y los que no sabrán y sentirán a dónde irán. Y existe una conexión psicológica cuando uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. En ese entonces, las naciones se lamentarán porque sus almas sabrán a dónde se irán. Porque despreciaron al Salvador durante toda su existencia y ahora no quedará tiempo para el arrepentimiento. Emperadores, presidentes, reyes, pobres, ricos, hombres y mujeres, todo ser humano que antes no mostraron temor a Dios y con orgullo ostentaron su incredulidad, hallarán que estaban equivocados. Y en aquel día deberán enfrentarse a la ira de Dios. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir el día de su ira. Pero los que pertenecen a Cristo recibirán una recompensa y no un castigo. Apocalipsis expresa de manera muy dramática la situación que se vivirá en tal entonces. Y esto será el suceso de la vida real de aquellos momentos. Apocalipsis 6, versículo de 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mucha gente corriendo de aquí para allá, desconcertada, confundida, con una abrupta angustia que lo consume el alma, que abate todos sus sentidos, y saboreando el terror en cada respiro. Habrá un miedo colectivo y mundial, será la turbación y el pánico compulsivo de cada hombre y cada mujer que jamás se haya sentido. Y terminamos con el último punto. ¿Para qué vendrá el Señor Jesucristo? Capítulo 24 de Mateo, versículo 31, dice de esta manera: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Para qué vendrá el Señor Jesús? 1, para llevar a su iglesia.
Jesús vendrá a llevar a todos los que creyeron en Él y a todos los que se arrepintieron y le amaron y conocieron. Vendrá a llevar a todos los que vendrá a llevar a todos los que no le rechazaron y volvieron a Él, a todos los que creyeron por los tiempos. Primero a los muertos en Cristo y después a la iglesia, que en esos momentos se encuentra en su venida. Veamos lo que dice su palabra nuevamente. Mateo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Para qué vendrá el Señor Jesucristo? Para llevar a su iglesia. Pero algo interesante e importante, el Señor Jesús no solamente vendrá a llevar a su iglesia, sino el Señor Jesucristo vendrá a marcar el día de su ira y el comienzo de su juicio. Miremos Apocalipsis 6 o escuchemos Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La mayor catástrofe que podrá verse no es el fin del mundo, con grandes terremotos, ni tormentas, ni tornados gigantescos, ni olas tan monstruosas y descomunales que oscurezcan los cielos, ni que todos los volcanes del mundo se activaran a la misma vez. La mayor catástrofe que el mundo podrá ver es la venida del Señor Jesucristo. El día que millones desaparezcan de los confines de la tierra, sabrán que todo lo que se dijo era la más pura verdad, que Dios existe, que Jesús dijo la verdad, y ahora lo que le toca al mundo será el confinamiento eterno en el infierno a los que no creyeron. Que el sol se desprendiera de su órbita y gravitara colapsando con la tierra tendría más consuelo que lo que pueda ser la expectación de ver lo terrible de su ira. A los que siempre despreciaron su advertencia, al ver a Dios sentado en el trono, todos los seres humanos, grandes y pequeños, se aterrorizarán y clamarán que las montañas caigan sobre ellos, para que no tengan que enfrentarse al juicio del Cordero. ¿Por qué? Porque verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice Mateo 24:30. Y esta visión de ver en los cielos al Señor Jesús será de las más terribles para aquellos que despreciaron el mensaje de Jesucristo. El solo ver los cielos y ver que alguien se asome y camine y se acerque es una visión que los sentidos no están preparados para asimilar. A ello tendremos que sumarle la carga del ambiente, la atmósfera que se vivirá en esos instantes, atmósfera llena de un sentir de toda la santidad de Cristo. Sentir de todo el poder de Dios, sentir de toda la gloria de Dios, sentir de la luz celestial de su reino, la cual millones y millones no podrán soportar. Millones huirán despavoridos ante la atmósfera de su gloria. Como quien levanta una piedra y encuentra muchos bichos que huyen a refugiarse en la oscuridad, pues no soportan la luz del sol, así muchos querrán huir de aquello que sus ojos ven, de aquello que sus almas no pueden evitar percibir. Nadie podrá huir, pues el juicio ha llegado. Será un escenario de lo más triste, de lo cual Dios deseara con mucho amor evitarnos, pues aún hoy es el tiempo de amor. El día de gozarnos y deleitarnos en su tierno amor. Nadie estará exento aquel día. Aún los muertos, aunque muertos ya, pero aún en la muerte sentirán el terror de haber muerto despreciando a Cristo. Y quisiera concluir diciendo que el Señor Jesús vendrá, pero aún es el tiempo de gozar su tierno amor.
Aún es el tiempo de entender cuánto nos ama y que desde algún punto del cielo mira con suspiros de amor al pecador. Te mira con suspiros a ti, desea que le conozcas, desea que le ames y desea amarte. Pero para ello Dios desea que te levantes de tu estado pecaminoso y vengas a su Hijo amado Jesús, vengas a buscar su arrepentimiento. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres venir a Cristo, si quieres entregar tu vida, tu ser, tu alma, puedes hacerlo en estos momentos. Entrégate a tu Dios. ¿Quieres hacerlo? Solo debes decirle en tus propias palabras que quieres rendirte, que ya no quieres luchar con Él, que aceptas su amor, su perdón, acepta que estás lejos de Él y que eres pecador o pecadora, y que cuando Él pronto venga, no deseas huir de pavor, sino con gran emoción y amor le digas, aquí estoy, y le abras sus brazos para que Él te lleve al lugar celestial. Pero hoy es la decisión. Deseo guiarte, enseñarte a hablar con Dios, porque el día de hoy es el día de la salvación, y hoy día lo harás con Dios. Hoy es el día de salvación, no esperes más. Di así conmigo: Señor, he escuchado tu palabra y yo la creo. Estamos rodeados de eventos que se han cumplido. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que aceptes mi vida. Yo me arrepiento de vivir sin ti. Me arrepiento de ser pecador. Vengo a entregarte mi vida. Acéptala. Te abro mi corazón. Sé tú mi Dios. Sé tú, Jesús, mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz, por mis pecados, para acercarme a Dios. Gracias, Señor. Te acepto todo lo que he escuchado y te necesito. Cuando tú vengas, quiero que me lleves a mí como parte de tu iglesia. Amén.